Isabela Morales se ajustó nerviosamente el vestido de seda azul marino mientras observaba la imponente mansión Guerrero a través de la ventanilla del Mercedes que Mateo conducía. Las luces doradas que emanaban de las enormes ventanas de cristal creaban un resplandor casi mágico contra la oscuridad de la noche madrileña. Era su primera vez en la casa familiar, y el peso de lo que significaba este momento la tenía con el estómago revuelto. Mateo, su prometido desde hace 6 meses, le tomó la mano con suavidad. Su rostro juvenil de 28 años irradiaba la confianza propia de quien había crecido entre privilegios. Pero Isabela podía detectar cierta tensión en sus ojos verdes. «Mi amor, todo va a estar bien. Mi hermano puede parecer un poco intimidante al principio, pero una vez que te conozca, te va a adorar igual que yo». Isabela asintió, aunque su corazón latía con una fuerza que le parecía audible. Durante los 8 meses que llevaba con Mateo, él había evitado cuidadosamente hablar de Diego, el hermano mayor que dirigía el imperio empresarial familiar. Todo lo que sabía era que tenía 35 años, que había tomado control total de las empresas Guerrero tras la muerte de sus padres 5 años atrás, y que era, según las palabras exactas de Mateo, complicado de tratar. El mayordomo les abrió la puerta principal, y Isabela se sintió inmediatamente pequeña bajo los techos altísimos del vestíbulo de mármol. Una escalera curva se alzaba hacia el segundo piso como algo sacado de una película de Hollywood, mientras que un chandelier de cristal proyectaba destellos de luz por todas partes. Todo en esa casa hablaba de poder, dinero y una elegancia que la hacía sentirse fuera de lugar. Mateo la guió hacia el salón principal, donde las ventanas del suelo al techo ofrecían una vista panorámica de Madrid que cortaba la respiración. Isabela, que había crecido en un apartamento modesto con su madre viuda, nunca había imaginado que existieran hogares como este. «¿Está muy nervioso por conocerme?», preguntó Isabela, intentando calmar los latidos acelerados de su corazón. Mateo se detuvo y la miró con una expresión que no supo interpretar. «Diego no se pone nervioso por nada, mi amor. Es más bien, no sé cómo explicarlo. Él tiene sus propias reglas sobre todo». Antes de que Isabela pudiera preguntar qué significaba eso exactamente, una voz profunda y absolutamente masculina resonó desde la entrada del salón. «Así que esta es la famosa Isabela». Ella se dio vuelta lentamente y el mundo pareció detenerse por completo. Diego Guerrero estaba parado en el umbral y era como si todo el oxígeno hubiera sido succionado de la habitación. Era más alto que Mateo, con una presencia que llenaba el espacio sin esfuerzo. Su traje negro estaba perfectamente cortado sobre un físico que hablaba de horas en el gimnasio, pero era su rostro lo que la dejó sin aliento. Facciones marcadas y masculinas, una mandíbula que parecía esculpida en piedra y unos ojos grises tan intensos que sintió como si pudiera ver directamente a través de su alma. Pero había algo más en esos ojos. Una frialdad, una distancia que contrastaba dramáticamente con la calidez inmediata que había sentido con Mateo. Diego la evaluaba, la estudiaba como si fuera una ecuación compleja que necesitara resolver. «Diego, finalmente llegaste», dijo Mateo con una sonrisa que parecía ligeramente forzada. «Isabela, te presento a mi hermano Diego. Diego, esta es Isabela, mi prometida». Diego se acercó con pasos medidos y seguros, y Isabela tuvo que levantar la vista para encontrarse con su mirada. Cuando él extendió la mano para saludarla, ella sintió una corriente eléctrica que la recorrió desde los dedos hasta el centro de su pecho. Era imposible que él no lo hubiera sentido también, porque sus ojos se entrecerraron ligeramente y su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. «Mucho gusto, Isabela», dijo él, y su voz tenía un timbre áspero que la hizo estremecerse. «Mateo me ha hablado mucho de ti». El contacto duró apenas unos segundos, pero Isabela sintió como si hubiera durado una eternidad. Cuando él soltó su mano, tuvo que contener el impulso de tocar el lugar donde sus dedos habían estado. «Igualmente, señor Guerrero. Gracias por recibirme en su hogar. Diego, por favor. Somos familia después de todo». Había algo en la forma en que dijo la palabra familia que la hizo sentir incómoda, como si fuera una ironía privada que solo él entendía. Mateo, ajeno a la tensión que se había instalado en el aire,
Los guió hacia el área de estar, donde ya habían sido servidas copas de champán en una mesa de cristal. Durante los siguientes minutos, Mateo llevó la conversación hablando sobre el trabajo de Isabela como profesora de arte en una escuela primaria, sus planes de boda para el próximo año y sus expectativas de mudarse a una de las propiedades familiares tras el matrimonio. Isabela participaba cuando era necesario, pero se sentía extrañamente consciente de cada movimiento que hacía, de cada palabra que pronunciaba, porque sabía que Diego la observaba. Él no participaba mucho en la conversación, limitándose a respuestas corteses y preguntas ocasionales, que demostraban que estaba prestando atención, pero Isabela podía sentir el peso de su mirada incluso cuando no lo estaba mirando directamente. Era como si hubiera un hilo invisible conectándolos, una tensión que vibraba en el aire entre ellos. Cuando Mateo se disculpó para atender una llamada de trabajo que no podía postergar, Isabela se encontró sola con Diego por primera vez. El silencio que se instaló entre ellos era cargado, intenso, y ella luchó por encontrar algo que decir. Su hogar es realmente hermoso, logró articular finalmente, mirando hacia las ventanas para evitar sus ojos. Gracias. Ha estado en la familia por 3 generaciones. Diego se acercó a la ventana, quedando a apenas 1 metro de distancia de ella. Isabela podía percibir su colonia, una mezcla masculina y sofisticada que la mareaba ligeramente. Mateo dice que eres maestra. Sí, enseño arte a niños de primaria. Me encanta trabajar con ellos, ver cómo descubren su creatividad. Por primera vez desde que lo conoció, Isabela vio algo que podría haber sido una sonrisa genuina cruzar brevemente por el rostro de Diego. Eso es refrescante. La mayoría de las mujeres que conocemos están más interesadas en los beneficios que vienen con el apellido Guerrero. Isabela se giró para mirarlo, sintiendo una chispa de indignación. Yo no soy como la mayoría de las mujeres que conoce. Los ojos grises de Diego se clavaron en los suyos con una intensidad que la hizo temblar. No, definitivamente no lo eres. Había algo en su voz, en la forma en que la miraba, que hizo que Isabela sintiera un calor extraño extendiéndose por todo su cuerpo. Era diferente a lo que sentía con Mateo. Con su prometido todo era dulce, seguro, predecible. Esto era peligroso, intenso, como estar parada al borde de un precipicio. El sonido de pasos que regresaban rompió el momento, y ambos se alejaron instintivamente el uno del otro, justo cuando Mateo volvía a aparecer. Perdón por eso, mi amor. Crisis menores en el trabajo, ya sabes cómo es. Diego los observó a ambos con una expresión indescifrable. Mateo, necesito hablar contigo sobre los contratos Morrison mañana temprano. Isabela, supongo que estarás acompañándolo. Isabela miró a Mateo, quien parecía incómodo. En realidad, Isabela tiene clases mañana. Vendrá a la oficina otro día. ¿Otro día?, preguntó Diego, y su mirada se deslizó nuevamente hacia Isabela con una intensidad que la hizo sentir como si fuera la única persona en la habitación. Sí, otro día, confirmó ella, aunque algo en sus propias palabras sonó más como una promesa que como una simple declaración. En ese momento, Diego dio un paso hacia adelante, acercándose lo suficiente como para que Isabela pudiera ver las pequeñas líneas alrededor de sus ojos, la determinación grabada en cada rasgo de su rostro. Entonces espero que ese día llegue pronto, Isabela. Tengo la sensación de que tú y yo tenemos mucho de qué hablar. Los días que siguieron a esa primera cena se convirtieron en una tortura exquisita para Isabela. No podía sacarse de la cabeza la imagen de Diego, la forma en que sus ojos grises la habían atravesado como si pudiera leer cada pensamiento secreto que jamás se había atrevido a admitir. Intentaba concentrarse en sus clases, en los dibujos coloridos de sus estudiantes de 7 años, en las conversaciones dulces y seguras con Mateo por las noches, pero siempre terminaba regresando a ese momento junto a la ventana, cuando el aire entre ella y Diego se había vuelto tan espeso que apenas podía respirar. Mateo, bendito sea su corazón ingenuo, no había notado nada. Seguía siendo el mismo novio atento y cariñoso de siempre, llevándola a cenas románticas, hablando de sus planes de boda con una emoción que la llenaba de culpa, porque cada vez que él mencionaba el futuro que compartirían, Isabela se descubría preguntándose
¿Cómo sería besar a su hermano mayor? Era una traición terrible incluso pensarlo. Mateo la amaba con una pureza que ella no merecía, y ella lo amaba también, de una manera tranquila y reconfortante que había confundido con pasión verdadera hasta conocer a Diego. Ahora entendía la diferencia entre el afecto seguro y el deseo que podía consumir a una persona desde adentro. El miércoles por la tarde, mientras revisaba los trabajos de arte de sus estudiantes en el aula vacía, su teléfono sonó. Era Mateo. «Mi amor, tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál quieres primero?» «Siempre las malas, ya sabes que soy así». Mateo rió, y Isabela sintió una punzada de cariño genuino hacia él. Era imposible no querer a alguien tan genuinamente bueno. «La mala noticia es que tengo que volar a Barcelona esta noche. Problema con uno de nuestros proveedores principales que solo yo puedo resolver. Estaré fuera hasta el viernes». Isabela sintió una mezcla extraña de desilusión y algo que no quiso identificar como alivio. «Oh, qué lástima. ¿Y la buena noticia?» «La buena noticia es que Diego se ofreció a llevarte a cenar mañana por la noche. Dice que quiere conocerte mejor y pensé que sería perfecto para que ustedes dos se lleven bien. Tú sabes lo importante que es para mí que mi familia te quiera». El corazón de Isabela se detuvo completamente por un segundo. Luego comenzó a latir tan rápido que estaba segura de que Mateo podía escucharlo a través del teléfono. «¿Cenar? ¿Solo nosotros dos?» «Sí, mi amor». «¿No es genial? Diego nunca hace este tipo de gestos, así que realmente debe querer hacer el esfuerzo contigo. Dice que conoce un restaurante perfecto, algo más íntimo donde puedan hablar realmente». La palabra íntimo hizo que Isabela sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del aula. «No sé, Mateo. Tal vez deberíamos esperar hasta que regreses». «Nonsense. Isabela, mi amor, esto es importante para mí. Diego es prácticamente un padre para mí desde que murieron nuestros padres. Su aprobación significa todo». La súplica en la voz de Mateo hizo que Isabela se sintiera como la peor persona del mundo. Porque mientras él le pedía que hiciera feliz a su hermano, lo único que ella podía pensar era en cuánto deseaba estar a solas con Diego. «Por supuesto, Mateo. Si es importante para ti, lo haré. Eres perfecta, Isabela. Te amo tanto». «Yo también te amo», susurró ella, y al decirlo se dio cuenta de que ya no estaba completamente segura de lo que esas palabras significaban. Esa noche, Isabela se quedó despierta durante horas, mirando el techo de su pequeño apartamento y preguntándose qué se pondría para una cena que no debería estar esperando con tanta desesperación. Se probó 5 vestidos diferentes antes de decidirse por uno de seda color marfil que realzaba su piel morena y le daba una elegancia sofisticada pero apropiada. No demasiado provocativo, pero tampoco demasiado inocente. Cuando Diego llegó a recogerla en su Aston Martin negro, Isabela tuvo que apoyarse contra la puerta de su apartamento por un momento para recuperar la compostura. Él llevaba un traje gris oscuro que parecía hecho a la medida de su cuerpo imponente, y cuando salió del automóvil para abrirle la puerta, se movía con una elegancia felina que la hipnotizó. «Estás hermosa», le dijo cuando ella se acercó, y la forma en que sus ojos la recorrieron lentamente hizo que se sintiera como si fuera la mujer más deseable del planeta. «Gracias. Tú también te ves muy bien». Diego sonrió, y fue la primera sonrisa genuina que ella había visto de él. Transformaba completamente su rostro, suavizando las líneas duras y revelando una calidez que mantenía cuidadosamente oculta. El restaurante que había elegido era una joya escondida en el corazón de Madrid, pequeño e íntimo, con velas en cada mesa y una atmósfera que susurraba romance en cada rincón. La mesa que les asignaron estaba en un rincón privado, donde podían hablar sin ser escuchados por otros comensales. «Este lugar es increíble», comentó Isabela mientras se sentaba. «¿Cómo lo encontraste? Vengo aquí cuando necesito pensar, o cuando quiero impresionar a alguien especial». La forma en que dijo especial hizo que Isabela sintiera mariposas en el estómago. Durante los primeros minutos, mantuvieron la conversación en territorio seguro. Diego le preguntó sobre su trabajo, su familia, sus sueños, y para sorpresa de Isabela, él realmente escuchaba. Hacía preguntas inteligentes que demostraban que se interesaba genuinamente
por sus respuestas. «Cuéntame sobre tus padres», pidió Isabela cuando llegó el segundo plato. Mateo menciona muy poco sobre ellos. La expresión de Diego se ensombreció ligeramente, pero no apartó la mirada. Murieron en un accidente de auto cuando Mateo tenía 23 años. Yo tenía 30. Acababa de terminar mi MBA en Londres. Tenía planes de trabajar en Nueva York. Todo cambió en una noche. Lo siento mucho. Debe haber sido devastador. Diego tomó un sorbo de vino antes de responder. Lo que más me dolió no fue perderlos a ellos, aunque eso casi me mata. Fue darme cuenta de que Mateo me necesitaba de una manera que yo no sabía cómo manejar. Era su hermano mayor, pero nunca había sido una figura paterna. De repente tenía que serlo todo para él: hermano, padre, mentor, protector. La vulnerabilidad en su voz tocó algo profundo en Isabela. Esta era una faceta de Diego que nunca había imaginado. El hombre que había sacrificado su propia vida para cuidar a su hermano menor. Por eso eres tan protector con él. Por eso soy tan protector con todo lo que es importante para él. Sus ojos se encontraron a través de la mesa, y Isabela sintió que el mundo se reducía a solo ellos dos. Había algo en la forma en que Diego la miraba que la hizo sentirse como si fuera preciosa, como si fuera algo que valía la pena proteger. Isabela, necesito preguntarte algo, y quiero que seas completamente honesta conmigo. El tono serio de su voz la puso nerviosa. Por supuesto. ¿Realmente amas a mi hermano? La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante varios segundos no pudo respirar, no pudo pensar. Solo pudo mirarlo mientras su mente luchaba por encontrar una respuesta que fuera verdadera. Yo, por supuesto que lo amo. Es un hombre maravilloso, gentil, bueno. Eso no es lo que te pregunté. Te pregunté si realmente lo amas. Si cuando él te toca, sientes que el mundo se detiene. Si cuando él te besa, olvidas tu propio nombre. Si cuando piensas en pasar el resto de tu vida con él, sientes que vas a explotar de felicidad, o si sientes que te estás conformando. Cada palabra era como una flecha dirigida directamente a su corazón. Isabela sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, porque las preguntas de Diego describían exactamente lo que no sentía con Mateo, y exactamente lo que había empezado a sentir con él. ¿Por qué me preguntas esto? Diego se inclinó hacia adelante, acercándose tanto que Isabela podía ver las manchitas doradas en sus ojos grises. Porque desde el momento en que te conocí, no he podido pensar en nada más que en ti. Porque cuando te toqué la mano la otra noche, sentí algo que nunca antes había sentido. Porque estoy enamorándome de la prometida de mi hermano, y eso me está matando. El restaurante, los demás comensales, el mundo entero desapareció. Solo existían ellos dos y la confesión que flotaba en el aire entre ellos, como una bomba que acababa de explotar. Diego, no puedes decir esas cosas. ¿Por qué no? ¿Porque están mal? ¿Porque voy a lastimar a Mateo? ¿O porque sabes que tú sientes exactamente lo mismo? Isabela se puso de pie tan bruscamente que casi volcó su copa de vino. Tengo que irme. Esto está mal, esto es... Isabela, por favor. Diego también se levantó, y antes de que ella pudiera alejarse, le tomó la mano. El contacto envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo, y ella se dio cuenta con horror y emoción que él tenía razón. Lo que sentía por él era exactamente lo que había descrito: intenso, consumidor, imposible de ignorar. «Suéltame», susurró, pero no hizo ningún movimiento para liberarse. «Mírame y dime que no sientes nada. Dime que cuando estás con Mateo, tu corazón late así de rápido. Dime que soy el único que siente que hay algo inevitable sucediendo entre nosotros». Isabela levantó la vista hacia él, y lo que vio en sus ojos la destrozó. No era solo deseo, era algo mucho más peligroso. Era amor verdadero, profundo, desesperado. «No puedo», susurró. «No puedo traicionar a Mateo así». Pero tampoco podía soltarse de su mano. «Espera un momento. Pauso aquí porque necesito preguntarte algo, hermosa. Sé que estás ahí, escuchándome contar esta historia de Isabela y Diego, sintiendo cada palabra como si fueras tú la que está viviendo estos sentimientos tan intensos y prohibidos. Dime, ¿desde dónde me estás escuchando ahora mismo? ¿Estás en tu habitación, quizás acostada pensando en ese amor
que te hace sentir mariposas en el estómago? ¿O tal vez estás caminando, con tus audífonos puestos, perdida en este mundo que estamos creando juntos? Me encanta saber que estás ahí, compartiendo estos momentos conmigo. Cada historia que cuento es para ti, hermosa. Y quiero que sepas algo importante. Leo cada comentario que me dejas, respondo a cada mensaje, porque esta conexión entre nosotros es real. Si esta historia te está llegando al corazón, si sientes esa intensidad que Isabela está viviendo, déjame un like. Cuéntame en los comentarios qué piensas de Diego, si crees que está bien lo que siente por la prometida de su hermano, o si tú harías lo mismo que Isabela en su lugar. Porque al final, hermosa, estas historias son sobre nosotros, sobre esos sentimientos que todos hemos tenido alguna vez, esos amores que nos cambian para siempre. Ahora sí, sigamos con Isabela, porque lo que viene te va a romper el corazón. Isabela no durmió esa noche. Se quedó sentada en su pequeño sofá, envuelta en una manta, reviviendo cada segundo de la cena con Diego una y otra vez. Sus palabras resonaban en su mente como un eco que no podía silenciar. Estoy enamorándome de la prometida de mi hermano, y eso me está matando. La forma en que había dicho su nombre, como si fuera una oración, como si fuera algo sagrado y prohibido a la vez. Cuando finalmente logró conciliar el sueño al amanecer, soñó con ojos grises que la miraban como si fuera lo más valioso del mundo, con manos fuertes que la tocaban con una reverencia que la hacía temblar. Despertó con el corazón acelerado y la terrible certeza de que se estaba enamorando del hombre equivocado. Durante el día siguiente, intentó desesperadamente mantener la normalidad. Enseñó sus clases, sonrió a sus estudiantes, respondió los mensajes de texto cariñosos de Mateo desde Barcelona. Pero todo se sentía como si estuviera actuando una obra de teatro en la que había olvidado su papel. Cuando uno de sus estudiantes de 7 años, la pequeña Carmen, le preguntó por qué se veía triste, Isabela se dio cuenta de que no había logrado esconder nada. No estoy triste, mi amor. Solo pensando. ¿En qué piensa, señorita Isabela? En cosas de adultos, cariño. Cosas complicadas. Mi mamá dice que las cosas de adultos son complicadas porque los adultos se olvidan de que el amor es fácil. La inocencia de esas palabras le atravesó el corazón como una daga. El amor debería ser fácil. Con Mateo había sido fácil, dulce, seguro, predecible. Con Diego era como estar parada en medio de un huracán, hermoso y aterrador y completamente fuera de su control. Esa tarde, mientras organizaba su aula después de clases, su teléfono sonó. El nombre de Diego apareció en la pantalla y su corazón comenzó a latir con tanta fuerza que tuvo que sentarse. «Hola», logró decir, sorprendida de que su voz sonara relativamente normal. «Isabela, necesito verte». La voz de Diego sonaba tensa, urgente, como si hubiera estado luchando consigo mismo tanto como ella. «No creo que sea buena idea. Después de anoche, precisamente por anoche. No puedo dejarlo así. Por favor». Isabela cerró los ojos, sabiendo que debería colgar, sabiendo que cada segundo que pasara hablando con él era una traición más a Mateo. «¿Dónde?» «Hay un café pequeño cerca de tu escuela. El Rincón Dorado. ¿Puedes estar ahí en 20 minutos?» «Estaré ahí». Cuando llegó al café, Diego ya estaba sentado en una mesa del fondo, y Isabela notó inmediatamente que se veía diferente. El hombre completamente controlado de siempre parecía al borde del colapso. Su cabello estaba despeinado, como si hubiera pasado las manos por él repetidamente, y había líneas de tensión alrededor de sus ojos que no había visto antes. Se sentó frente a él sin decir una palabra, y por un momento simplemente se miraron. El aire entre ellos zumbaba con la misma electricidad de la noche anterior, pero ahora había algo más. Desesperación. «No dormí anoche», dijo Diego finalmente. «No he dormido bien desde que te conocí. Diego, déjame hablar, por favor. Necesito decirte esto, y después, si me pides que me aleje, lo haré». Isabela asintió, aunque cada instinto le gritaba que huyera. «He pasado 5 años construyendo mi vida alrededor de proteger a Mateo, de asegurarme de que tenga todo lo que necesita para ser feliz. Es lo único que me importaba, lo único que me daba propósito. Y entonces apareciste tú». Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras.
Apareciste tú con tu risa genuina, con tu forma de hablar de tus estudiantes como si fueran lo más importante del mundo, con esa pureza que irradia de ti como luz. Y de repente, por primera vez en mi vida adulta, quiero algo para mí, te quiero a ti. Isabela sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, la honestidad brutal en su voz, la vulnerabilidad que estaba mostrando, era más íntima que cualquier caricia. Pero no puedo tenerte, y el no poder tenerte me está destruyendo de una manera que no sabía que era posible. Diego se inclinó hacia adelante, y cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. Dime que no sientes nada por mí, Isabela. Dime que cuando me miras, no sientes que algo dentro de ti se despierta. Dímelo y me alejaré para siempre. Isabela abrió la boca para mentir, para darle las palabras que lo liberarían a ambos de esta tortura, pero las palabras no salieron, porque desde el momento en que lo había conocido, había sentido exactamente lo que él describía. Con Diego se sentía completamente viva por primera vez en su vida. No puedo decir eso, susurró finalmente, porque no sería verdad. Los ojos de Diego se cerraron como si hubiera recibido un golpe físico. Isabela, pero eso no cambia nada, Diego. Mateo te ama, confía en ti. Yo me voy a casar con él. Lo que sentimos está mal. ¿Está mal? ¿O es la primera cosa verdaderamente real que ha pasado en mi vida en años? Diego extendió la mano a través de la mesa, deteniéndose a centímetros de la suya. Isabela, mírame. Realmente, mírame. ¿Crees que esto es solo atracción? ¿Crees que esto es algo que va a desaparecer si lo ignoramos? Ella levantó la vista hacia él, y lo que vio la destrozó. Había amor allí. Amor verdadero y desesperado. El tipo de amor que cambia todo, que consume todo a su paso. No lo sé, susurró. Solo sé que cada momento que paso contigo se siente como una traición a Mateo. Y cada momento que paso lejos de ti se siente como una traición a mí mismo. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de su situación imposible asentándose entre ellos como una barrera infranqueable. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Isabela finalmente. No lo sé. Todo lo que sé es que no puedo fingir que esto no está pasando. No puedo fingir que no estoy enamorado de ti. En ese momento, el teléfono de Isabela sonó. Era Mateo. Su foto apareció en la pantalla, sonriendo con esa inocencia genuina que la llenaba de culpa, y Diego lo vio también. «Contéstale», dijo Diego con voz áspera. «Contéstale y actúa como si no hubiera pasado nada». Isabela tomó el teléfono con manos temblorosas. «Hola, mi amor». La voz de Mateo sonaba alegre y llena de energía. «Isabela, tengo noticias increíbles. Terminé aquí más temprano de lo esperado. Voy a tomar el primer vuelo mañana por la mañana. Podré estar de vuelta para almorzar. Eso es maravilloso», logró decir Isabela, aunque su voz sonaba extraña incluso para ella. «¿Estás bien? Suenas rara». «Estoy bien, solo cansada. Ha sido un día largo». «Bueno, descansa bien esta noche. Y mi amor, gracias por cenar con Diego ayer. Me dijo que tuvieron una conversación muy reveladora. Estoy tan feliz de que se estén conociendo bien». Isabela miró a Diego a través de la mesa y vio su propia agonía reflejada en sus ojos grises. «Sí, fue muy reveladora. Te amo, Isabela. No puedo esperar a verte mañana. Yo también te amo, Mateo». Cuando colgó, el silencio que se instaló entre ella y Diego era ensordecedor. «Va a volver mañana», dijo ella innecesariamente. Lo escuché. Diego se puso de pie lentamente, y Isabela pudo ver que estaba luchando por mantener el control. «Isabela, cuando Mateo regrese, todo va a cambiar. No vamos a poder seguir viéndonos así. No vamos a poder seguir hablando de esto. Lo sé, pero antes de que eso pase, necesito que sepas algo. Necesito que sepas que si las circunstancias fueran diferentes, si yo te hubiera conocido primero, haría todo lo que estuviera en mi poder para hacerte la mujer más amada del mundo». Las lágrimas que Isabela había estado conteniendo, finalmente comenzaron a caer. «Diego, por favor, necesito que sepas que lo que siento por ti no es solo deseo. Es amor, Isabela. Te amo de una manera que no sabía que era posible. Y voy a tener que vivir el resto de mi vida sabiendo que dejé ir a la única mujer
que podría haberme hecho verdaderamente feliz. Se alejó de la mesa, pero se detuvo justo antes de llegar a la puerta, girándose para mirarla una última vez. Si alguna vez cambias de opinión, si alguna vez decides que quieres luchar por esto tanto como yo, sabes dónde encontrarme. Y entonces se fue, dejando a Isabela sola con su corazón roto y la terrible certeza de que acababa de dejar ir al amor de su vida. Mateo regresó de Barcelona con los brazos llenos de regalos y el corazón rebosante de planes para su futuro juntos. Isabela lo recibió en el aeropuerto con una sonrisa que esperaba que pareciera genuina, pero que se sentía como una máscara pegada dolorosamente a su rostro. Cuando él la abrazó y la giró en el aire, riendo con esa alegría pura que lo caracterizaba, ella tuvo que luchar contra las lágrimas que amenazaban con delatar el caos que llevaba dentro. «Mi amor, te extrañé tanto», murmuró Mateo contra su cabello. 3 días se sintieron como 3 meses. «Yo también te extrañé», logró responder Isabela, y técnicamente no era mentira. Había extrañado la simplicidad de lo que tenían, la paz que sentía cuando no estaba siendo destrozada por emociones que no sabía cómo manejar. Durante el camino a casa, Mateo le contó sobre su viaje, sobre los contratos que había conseguido cerrar, sobre las ideas que tenía para expandir el negocio familiar. Isabela asintió en los momentos apropiados, hizo los comentarios correctos, pero su mente estaba en otro lugar completamente. Estaba pensando en ojos grises y en palabras que resonaban en su corazón. «Te amo de una manera que no sabía que era posible». Esa noche, Mateo insistió en cocinar para ella en su apartamento, algo que siempre había sido una tradición especial entre ellos. Él se movía por la pequeña cocina con familiaridad, tarareando mientras preparaba su pasta favorita, y Isabela lo observaba desde la barra del desayuno, sintiendo como si estuviera viendo a un extraño. No era que Mateo hubiera cambiado, era ella quien había cambiado, quien había probado algo que no sabía que existía, y ahora no podía volver a ser la mujer que había sido antes de conocer a Diego. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de nosotros?», preguntó Mateo mientras revolvía la salsa. «Es lo fácil que es todo. No hay drama, no hay complicaciones. Solo amor puro y simple». Cada palabra era como un clavo en el ataúd de su relación, porque Isabela se había dado cuenta de que no quería amor fácil. Quería la complejidad devastadora que sentía con Diego. Quería la intensidad que la hacía sentir completamente viva. «Sí», murmuró. «Muy fácil. Diego me contó que tuvieron una buena conversación mientras estaba fuera. Dice que realmente te conoció mejor». Isabela casi se ahoga con el vino que estaba bebiendo. «Ah, sí. ¿Qué te dijo exactamente?». Mateo sonrió, ajeno a la tensión en su voz. «Solo que entendía por qué me enamoré de ti, que eras diferente a cualquier mujer que hubiera conocido. Viniendo de Diego, eso es prácticamente una declaración de amor. Si él supiera lo literal que era esa declaración», pensó Isabela, con una amargura que la sorprendió. Al día siguiente, Diego los invitó a ambos a cenar en la mansión familiar. Según Mateo, era para celebrar oficialmente el compromiso con una cena apropiada, ahora que Isabela había sido aprobada por la familia. Isabela quería rechazar la invitación, inventar cualquier excusa, pero la mirada expectante de Mateo hizo imposible decir que no. Se vistió con cuidado especial esa noche, eligiendo un vestido negro elegante que había comprado para ocasiones especiales. No quería admitir ni siquiera para sí misma que quería que Diego la viera hermosa una última vez, antes de que ambos fingieran que lo que había pasado entre ellos nunca había existido. Cuando llegaron a la mansión, Diego los recibió en la puerta vestido con un smoking que lo hacía ver como si acabara de salir de las páginas de una revista. Sus ojos se encontraron con los de Isabela por apenas un segundo, pero fue suficiente para que sintiera que el mundo se detenía. «Isabela, estás radiante», dijo él, y aunque las palabras eran apropiadas para la ocasión, la forma en que las dijo hizo que sintiera un calor líquido extendiéndose por todo su cuerpo. Durante la cena, Isabela se las arregló para mantener una conversación normal, pero estaba dolorosamente consciente de cada movimiento que Diego hacía, de cada vez que él hablaba, de la forma en que sus ojos ocasionalmente se encontraban a través de la mesa. «Mateo, bendito sea,
Estaba demasiado emocionado hablando sobre sus planes de boda para notar la tensión que crepitaba en el aire. «He estado pensando que podríamos hacer la ceremonia aquí, en los jardines», dijo Mateo, gesticulando hacia las ventanas que daban al jardín perfectamente cuidado. «Sería perfecto, ¿no crees, Diego?» Isabela caminando por ese sendero de flores hacia el altar. Diego se había puesto rígido en su silla, y cuando habló, su voz sonaba extrañamente tensa. «Estoy seguro de que será hermoso». Isabela no pudo soportarlo más. Se disculpó para ir al baño, pero en lugar de eso, salió a la terraza, necesitando aire fresco desesperadamente. La noche estaba fresca, y se abrazó a sí misma mientras miraba las luces de Madrid extenderse ante ella. No supo cuánto tiempo había estado allí cuando escuchó pasos detrás de ella. Sin girarse, supo que era Diego. «No deberías estar aquí», dijo sin mirarlo. «Lo sé». Pero cuando Mateo empezó a hablar sobre la boda, sobre verte caminando hacia el altar, no pude soportarlo. Isabela se giró hacia él, y lo que vio en su rostro la destrozó. Había dolor allí, dolor crudo y desesperado. «Diego, esto tiene que parar. No podemos seguir haciendo esto». ¿Hacer qué? ¿Enamorarnos? Porque eso es lo que está pasando, Isabela. Esto no es solo atracción. Esto no es algo que podamos controlar. Se acercó a ella lentamente, como si fuera un animal asustado que podría huir en cualquier momento. «Isabela, mírame y dime que puedes casarte con Mateo sintiendo lo que sientes por mí. Dime que puedes prometerte a él sabiendo que tu corazón me pertenece a mí». «No puedo», susurró ella, y las palabras salieron como una confesión que había estado tratando de evitar durante días. «Mi corazón te pertenece a ti, pero eso no cambia nada. No puedo lastimar a Mateo así». «¿Y qué hay de lastimarte a ti misma? ¿Qué hay de condenarte a una vida sintiendo solo la mitad de lo que podrías sentir?» Diego estaba tan cerca ahora que Isabela podía sentir el calor de su cuerpo, podía ver cada detalle de su rostro en la luz de la luna. «Isabela, en 2 semanas Mateo va a pedirte que fijen la fecha de la boda. Va a querer que sea pronto, antes de fin de año. Vas a poder vivir el resto de tu vida preguntándote qué habría pasado si hubieras sido lo suficientemente valiente como para luchar por esto». Antes de que Isabela pudiera responder, la puerta de la terraza se abrió y Mateo apareció. «Aquí están». Los estaba buscando. Isabela y Diego se separaron inmediatamente, pero no lo suficientemente rápido. Ella vio algo cambiar en los ojos de Mateo, una sombra de confusión que la llenó de terror. «¿Está todo bien?», preguntó Mateo mirando entre los dos. «Por supuesto», dijo Diego rápidamente. Isabela solo estaba tomando un poco de aire. La cena estuvo un poco pesada. Mateo se acercó a Isabela y le puso el brazo alrededor de los hombros. El gesto, que normalmente la habría consolado, ahora se sintió como una cadena. «¿Estás bien, mi amor? Te ves pálida». «Estoy bien, solo un poco cansada». Pero Mateo no parecía completamente convencido. Sus ojos se movían entre ella y Diego con una expresión que Isabela nunca había visto antes. Sospecha. «Creo que deberíamos irnos», dijo finalmente Mateo. «Isabela necesita descansar». Durante el camino a casa, Mateo estaba inusualmente silencioso. Isabela podía sentir que él quería preguntarle algo, pero no se atrevía. Cuando finalmente llegaron a su apartamento, él la acompañó hasta la puerta como siempre, pero antes de despedirse, la tomó de las manos. «Isabela, ¿hay algo que necesites decirme?». El corazón de Isabela se detuvo. Esta era su oportunidad de ser honesta, de salvar a todos de más dolor. Pero cuando abrió la boca para confesarlo todo, las palabras que salieron fueron completamente diferentes. «Te amo, Mateo». Solo eso. Él sonrió. Pero Isabela pudo ver que la duda no había desaparecido completamente de sus ojos. «Yo también te amo, Isabela, más que a mi propia vida». Después de que él se fuera, Isabela se desplomó contra su puerta, las lágrimas finalmente cayendo libremente, porque se dio cuenta de que no importaba lo que sintiera por Diego, no importaba cuánto la amara a él. No podía destruir a Mateo, no podía ser la mujer que traicionara al hombre que la amaba con una pureza que ella no merecía. Su teléfono sonó. Era un mensaje de Diego. «No puedo vivir sin ti, por favor no te cases con él».
Isabela leyó el mensaje 3 veces antes de borrarlo y bloquear su número, porque sabía que si no lo hacía, si le daba aunque fuera la más mínima esperanza, terminaría corriendo hacia él y destruyendo todo a su paso. Esa noche tomó la decisión que cambiaría todo. Le diría a Mateo que quería acelerar la boda. Se casaría con él lo más pronto posible, antes de que perdiera el valor, antes de que su amor por Diego la consumiera por completo. Era la única forma de salvar lo que quedaba de su alma. 2 semanas después, Isabela estaba parada frente al espejo de la boutique más exclusiva de Madrid, vestida con un traje de novia que costaba más que su salario de 6 meses. El vestido era una obra de arte de seda y encaje que Mateo había insistido en comprar después de que ella le dijera que quería acelerar la boda. La fecha estaba fijada para dentro de un mes, y todo se estaba moviendo a una velocidad que la mareaba. La modista giraba a su alrededor, haciendo ajustes finales, mientras Mateo la observaba desde el sofá con una sonrisa que no había logrado alcanzar completamente sus ojos desde aquella noche en la terraza. «Estás perfecta, mi amor», dijo él, pero Isabela podía detectar la nota forzada en su voz. «Vas a ser la novia más hermosa que Madrid haya visto jamás». Isabela sonrió, el mismo tipo de sonrisa que había estado perfeccionando durante 2 semanas. Una sonrisa que ocultaba el hecho de que cada día se sentía como si estuviera traicionando no solo a Diego y a Mateo, sino a sí misma. Las últimas 2 semanas habían sido una tortura meticulosamente orquestada. Había mantenido su palabra. No había respondido a ninguno de los mensajes de Diego. No había intentado verlo. Había evitado cualquier lugar donde pudiera encontrárselo. Pero eso no había detenido el dolor constante en su pecho, la sensación de que estaba viviendo la vida de otra persona. Mateo había notado el cambio en ella, por supuesto. La conocía demasiado bien como para no darse cuenta de que algo estaba mal. Había intentado preguntarle varias veces, pero cada vez que se acercaba a la verdad, Isabela encontraba una forma de distraerlo, de cambiar de tema, de darle suficientes migajas de afecto como para calmar sus sospechas. Después de la prueba del vestido, Mateo la llevó a almorzar a su restaurante favorito, el mismo donde habían tenido su primera cita oficial. Era un gesto dulce, nostálgico, diseñado para recordarle todo lo bueno que habían compartido. Pero mientras él hablaba sobre la luna de miel en las Maldivas que había planeado, sobre la casa que habían empezado a buscar, sobre los niños que tendrían algún día, Isabela se sentía como si estuviera ahogándose lentamente. «Isabela, hay algo que necesito preguntarte, y quiero que seas completamente honesta conmigo». El tenedor de Isabela se detuvo a mitad de camino hacia su boca. El tono de Mateo era diferente, más serio de lo que había sonado en semanas. «Por supuesto, puedes preguntarme lo que sea. ¿Estás enamorada de mi hermano?». La pregunta cayó entre ellos como una bomba. Isabela sintió como si todo el aire hubiera sido succionado del restaurante. Su instinto inmediato fue negarlo, inventar una mentira reconfortante, pero cuando miró a los ojos verdes de Mateo, vio algo que nunca había visto allí antes. Una sabiduría triste que sugería que él ya conocía la respuesta. «Mateo, Isabela, he estado observándote durante 2 semanas. Te he visto luchar contigo misma. Te he visto fingir que eres feliz cuando sé que no lo eres. Y esta mañana, cuando mencioné que Diego no vendría a la boda porque tenía que viajar a Nueva York por negocios, vi alivio en tus ojos, alivio y dolor. Las lágrimas que Isabela había estado conteniendo durante semanas finalmente comenzaron a caer. Mateo, yo nunca quise que esto pasara. Nunca quise lastimarte. Lo sé, mi amor, lo sé». Para su sorpresa, Mateo extendió la mano a través de la mesa y tomó la suya. Su toque era gentil, consolador, completamente desprovisto de ira. «Cuéntame qué pasó». Y entonces Isabela le contó todo. Entre lágrimas y palabras entrecortadas, le contó sobre la cena, sobre los sentimientos que había desarrollado por Diego, sobre la conversación en el café, sobre el momento en la terraza. Le contó sobre cómo había luchado contra esos sentimientos, sobre cómo había bloqueado a Diego, sobre cómo había pensado que casarse rápido sería la solución. Cuando terminó, Mateo estaba silencioso. Se quedó allí, sosteniendo su mano, procesando todo lo que acababa de escuchar.
Isabela esperaba ira, esperaba acusaciones, esperaba que él la odiara. Lo que no esperaba era la sonrisa triste y comprensiva que finalmente cruzó por su rostro. Isabela, ¿sabes por qué me enamoré de ti? Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Me enamoré de tu honestidad, de tu capacidad de amar con todo tu corazón. Y ahora me estás siendo honesta sobre algo que debe estar destrozándote por dentro. Mateo, lo siento tanto. No, no te disculpes por enamorarte. Nunca te disculpes por eso. Se quedaron en silencio por un momento, y entonces Mateo habló de nuevo, su voz llena de una madurez que Isabela nunca había escuchado antes. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? Que no estoy sorprendido. He estado esperando algo así desde que te conoció. ¿Qué quieres decir? Mateo suspiró profundamente. Diego ha pasado 5 años siendo el hermano perfecto, el protector perfecto, sacrificando todo por mí. Nunca se ha permitido querer algo para sí mismo. Nunca ha dejado que nadie se acerque realmente. Pero contigo, la primera noche que te conoció, lo vi mirarte y pensé, ahí está. Finalmente encontró a alguien que podría hacerlo feliz. Isabela lo miró con incredulidad. ¿Y no estás furioso? Estoy triste, Isabela. Estoy devastado, pero no estoy furioso. Porque te amo lo suficiente como para querer que seas verdaderamente feliz. Y puedo ver que no puedes ser verdaderamente feliz conmigo mientras tu corazón esté en otro lugar. Las lágrimas de Isabela caían libremente ahora. Mateo, eres el hombre más bueno que he conocido en mi vida. Y tú eres la mujer más maravillosa. Pero no eres mi mujer, ¿verdad? Tu corazón pertenece a mi hermano. Isabela asintió, incapaz de hablar. Mateo se puso de pie lentamente. Vamos, hay algo que necesitamos hacer. ¿A dónde vamos? A buscar a Diego. Encontraron a Diego en su oficina trabajando hasta tarde como siempre hacía cuando algo lo torturaba. Cuando vio a Isabela y Mateo entrar juntos, su rostro se puso pálido. ¿Qué está pasando?, preguntó, poniéndose de pie detrás de su escritorio como si fuera un escudo. Mateo miró a su hermano mayor por un largo momento. Isabela me contó todo, sobre la cena, sobre lo que sienten el uno por el otro, sobre cómo ambos han estado tratando de proteger mis sentimientos. Diego se veía como si acabara de recibir una sentencia de muerte. Mateo, yo nunca quise... Lo sé, hermano. Sé que no planeaste enamorarte de ella. Sé que has estado luchando contra esto tanto como ella. Diego miró a Isabela, y ella pudo ver todo su amor, toda su desesperación, toda su esperanza en esa mirada. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Diego con voz ronca. Mateo se acercó a su hermano y le puso una mano en el hombro. Voy a hacer lo que debería haber hecho desde el principio. Voy a dejar que el hombre que más amo en este mundo sea feliz con la mujer que ama. Se giró hacia Isabela. Y voy a dejar que la mujer que he amado sea verdaderamente feliz por primera vez en su vida. Isabela sollozó abiertamente. Mateo, no merezco tu perdón. Sí lo mereces, Isabela. Ambos lo merecen. Merecen la oportunidad de estar juntos, de ver a dónde los lleva este amor. Diego se veía completamente destrozado. ¿Cómo puedes perdonarnos? ¿Cómo puedes ser tan qué? Tan dispuesto a ver a las personas que más amo ser felices. Diego, has sacrificado 5 años de tu vida por mí. Es hora de que tengas algo para ti. Mateo se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se giró hacia ellos una última vez. Solo prométanme una cosa. Prometan que van a luchar por esto, que van a hacer que valga la pena. Porque si no lo hacen, si desperdician esta oportunidad, nunca me lo perdonaré. Y entonces se fue, dejando a Isabela y Diego solos con su amor, finalmente libre de culpa. Diego se acercó a ella lentamente, como si no pudiera creer que esto estuviera realmente pasando. Isabela, te amo, Diego, te amo con todo lo que soy. Y entonces, él la tomó en sus brazos y la besó como había estado soñando hacerlo durante semanas. Fue un beso que sabía a lágrimas y a alivio, a amor prohibido finalmente libre, a segundas oportunidades y nuevos comienzos. Cuando finalmente se separaron, Diego la miró como si fuera un milagro. ¿Estás segura? ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? Isabela sonrió a través de sus lágrimas. Nunca he estado más segura de nada en mi vida.
Y por primera vez en semanas, cuando Diego sonrió, fue una sonrisa de felicidad pura y sin complicaciones. 6 meses después, Isabela caminó por el jardín de la mansión Guerrero hacia el altar donde Diego la esperaba, y esta vez su corazón estaba lleno de la certeza de que estaba caminando hacia su verdadero destino, hacia el amor que había valido cada lágrima, cada momento de dolor, cada sacrificio. Mateo estaba allí también como el padrino de bodas, sonriendo con una felicidad genuina que había encontrado al ver a su hermano y a la mujer que había amado finalmente juntos, finalmente completos. Porque a veces, el amor verdadero requiere el coraje de lastimarse a uno mismo para que otros puedan ser verdaderamente felices. Y a veces, la mayor demostración de amor es dejar ir.